Estamos considerando una serie de temas acerca de la consagración del creyente en Cristo delante de Dios. Y para poder realizar un estudio profundo de qué consiste esta consagración de los creyentes en Cristo en el día de hoy, estamos estudiando acerca del tabernáculo de reunión en los cuales los sacerdotes israelitas se consagraban. Tenemos entonces aquel tabernáculo de reunión en que todo el pueblo de Israel estaba alrededor. Hemos estado estudiando acerca de la consagración que tuvieron Aarón y sus hijos. Y una vez consagrados, hemos estado ahora considerando el oficio de los sacerdotes dentro de este tabernáculo. En la reunión anterior estuvimos hablando acerca del altar de bronce, ese altar de holocausto, el altar de sacrificio, que es el primer objeto que se encuentra a la entrada de la puerta. Decíamos que ningún israelita podía venir a acercarse a Dios si no traía ante este altar una ofrenda. Dios estaba velado, estaba oculto atrás del velo en el lugar santísimo, y el hombre estaba fuera, y el hombre no podía acercarse si no traía cerca algo. Bien, con la ayuda del Señor en esta noche, hoy es el cuarto tema de 20, estaremos considerando el concepto de sacrificio. Como notamos, el israelita piadoso entraba por la puerta del tabernáculo solo si traía un becerro para el sacrificio. Este sacrificio constaba de dos tipos de sacrificios. Uno era la ofrenda de expiación, que era un becerro, el cual el oferente ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba sus culpas. Luego el sacerdote le pasaba el cuchillo y este animal era degollado por ese judío piadoso. Este animal, por ser una ofrenda por el pecado, tal cual como lo hemos leído en Levítico 4, era quemado fuera del real, fuera del campamento. Pero había también una segunda ofrenda, llamada la ofrenda de holocausto, y esta consistía en carneros. Por supuesto, cada ofrenda era sin tacha y sin defecto. En esta ofrenda de holocausto, el oferente ponía sus manos sobre la cabeza del animal y se identificaba con la perfección de aquel carnero, y esta perfección le era imputada al oferente, al que ofrecía este animal. Luego este animal era degollado a la puerta del tabernáculo y era quemado completamente en el altar de bronce. Era una ofrenda por holocausto de olor grato y agradable a Jehová. Entonces tenemos que el primer concepto de sacrificio significa traer cerca algo. Luego venía como un segundo punto, era la imposición de las manos sobre la cabeza del animal, tanto por el oferente o muchas veces por el sacerdote. Al colocar estas manos confesaban su culpa y transferían esta culpa hacia el animal. Y cuando se traía un carnero para el holocausto, también se ponían las manos sobre la cabeza de este carnero, pero ahora el oferente, el que ofrecía este carnero, se identificaba con la perfección, la pureza de la víctima inocente. Hay un tercer punto. El que adoraba era el que sacrificaba a la víctima. Es decir, el que adoraba a la puerta del tabernáculo tenía que matar a esta víctima. Aquí se destaca, queridos hermanos y hermanas, la idea que el altar de bronce era un altar de juicio. La santidad de Dios no hubiera quedado satisfecha si un solo pecado hubiera quedado sin castigo. La gran reflexión que debemos hacer, queridos hermanos y hermanas, es esta. Cuando la ira de Dios cita a la impiedad del hombre, el juicio se
torna inevitable. No siempre este juicio cae sobre nosotros. Por la gracia de Dios, si cayera de inmediato, estaríamos fulminados en un instante. La cruz de Cristo es la expresión de este juicio. Pero este juicio no se ha expresado en el castigo del pecador culpable, sino que ha caído en la cabeza de Cristo. Cristo se ha identificado con el hombre en la responsabilidad del hombre por el pecado. Hay que destacar, queridos hermanos y hermanas, que hay una enseñanza modernista que es el liberalismo teológico, que ha puesto y pone énfasis en luchar contra lo que ellos llaman despectivamente la teología de la sangre. Dudan, según ellos, acerca de la expiación y dicen que no está bien que uno muera por otro. Nuestra respuesta a esta enseñanza modernista consiste enfáticamente en desarrollar la enorme enseñanza que surge del tabernáculo, incluyendo en primer lugar este altar de bronce. La idea de la expiación, que significa quitar la culpa, la sustitución de la muerte por otro, es enseñada en toda la Biblia. La sangre aparece en todas sus páginas. Hay un hilo de sangre a través de la Biblia y este hilo de sangre conduce hacia la cruz. Además, el Espíritu Divino, el Espíritu Santo, nos enseña a través de la Escritura que la expiación es el único camino para reconciliar al hombre con Dios. De manera que hay un solo camino, hay uno solo, y es un camino rociado con sangre. Veíamos aquí que en el sacrificio intervenía el sacerdote. Una vez que el animal era muerto, a la puerta del tabernáculo, el sacerdote recogía la sangre y la separaba. En el caso de que se trataba de una ofrenda por el pecado, esta sangre el sacerdote la rociaba 7 veces en el velo adentro. Aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esta sangre era aceptada por Dios. Y notemos, hermanos, que Dios acepta el sacrificio que Dios provee. Es interesante notar aquí el orden en que procedía el sacerdote con la sangre. Primero, en la ofrenda por el pecado, tomaba la sangre y entraba con ella al lugar santo. La sangre era derramada allí, rociada 7 veces en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, sobre el velo, aquel velo que tenía bordado los querubines de gloria. Esto significaba la aceptación de esta sangre por parte de Dios. Después de esto, el sacerdote salía y el sacerdote aplicaba la sangre en otros lugares. El orden con que aplicaba la sangre es significativo. Primero, delante del Señor, delante del velo que separaba el lugar santo y el santísimo. Segundo, después aplicaba la sangre sobre el altar de incienso, el objeto que estaba en el lugar santo. Tercero, y después salía hacia afuera, hacia el altar de bronce, y hacía con la sangre, la cual colocaba en los cuernos de ese altar, y luego derramaba esta sangre sobre el suelo, sobre la arena. El cuadro que apreciamos, el sacerdote aplicaba la sangre cuando salía hacia afuera y no cuando entraba hacia adentro del tabernáculo. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Es que la salvación proviene del Señor. Era la sangre aceptada la que se aplicaba. La reflexión para nosotros es esta. El camino hacia Dios está ahora abierto y no ha sido abierto desde adentro, y nos ha sido abierto desde adentro hacia afuera.
El camino ha sido abierto desde Dios hacia el hombre. No al revés. Yo no me gano mi camino para el acceso a Dios. Este fue abierto por nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice, Cristo el Señor. Él penetró en el velo, en el cielo mismo del cual es el velo, el cual el velo es una figura aquí. El velo es una figura porque figura su carne, la carne de Cristo. Él entró por nosotros, es decir, ha constituido desde la presencia de Dios hacia nosotros. El camino fue abierto por su sangre. A través de este camino, el hombre camina desde afuera hacia adentro, hacia la misma presencia de Dios. Es fundamental, queridos hermanos y hermanas, apreciar los diferentes lugares y objetos sobre los cuales la sangre se aplicaba a través de la Biblia. Fíjese, en primer lugar, la sangre aparece sobre las puertas de las casas de los hijos de Israel en Egipto. La sangre aquí aplicada trajo la salvación a los judíos y subraya esto. Esa sangre revela el carácter redentor de la sangre. Hay un segundo punto. Vemos la sangre en el altar de incienso, en el lugar santo. Cuando la sangre se aplicaba sobre los cuernos de este altar, vemos el carácter expiatorio de la sangre. Expiar significa cubrir, borrar. El vocablo kafar en hebraico nos da esta idea de cubrir y borrar, como también el vocablo hebraico nazar, que significa quitar. Eso significa expiar. Por lo tanto, la sangre puesta en el altar de incienso dentro del lugar santo nos habla del carácter expiatorio de la sangre, cómo la sangre cubre, borra y quita la maldad. Y nos asegura que Dios es fiel y no dejará caer ninguna de sus palabras. En tercer lugar, fíjese, querido hermano y hermana, la sangre se aplicaba sobre los leprosos de Israel. Si usted lee Levítico capítulo 14, encontramos aquí que la sangre era aplicada sobre los leprosos en Israel. Y esto nos habla del carácter purificador de lo que es la sangre. En cuarto lugar, la sangre se aplicaba sobre el libro de la ley. Esto representa la sangre del pacto. Esto nos habla el carácter de garante que tiene la sangre. Esto nos garantiza que el pacto de Dios con el hombre tendrá cumplimiento. Esto significa que la sangre sellaba este pacto, que las promesas y las bendiciones del pacto han de cumplirse indefectiblemente. Es Dios el que se ha comprometido y la sangre está en las promesas y está más allá de nuestros propios fracasos como seres humanos. Y nos asegura que Dios es fiel y no dejará caer al suelo ninguna de sus palabras ni ninguna de sus promesas. Hay un quinto punto de donde la sangre la vemos a través de la Escritura. La sangre se aplicaba sobre los sacerdotes y sobre los utensilios de este santuario. Aquí se destaca que la sangre que nos salva es también la sangre que nos consagra y que nos aparta para Dios. Una vez que un objeto o un vaso del santuario era rociado con sangre, no podía ese objeto tener otro uso. Era para el uso exclusivo de Dios. Aquí hay una gran idea, hermano, hermana. El creyente no se pertenece a sí mismo. Su vida, apreciado hermano, su vida, apreciada hermano, no le pertenece a usted. La Biblia nos enseña que el creyente pertenece a Dios y hay tres razones, se las voy a dar. Primero, pertenece a Dios por derecho de creación. Segundo,
Usted pertenece a Dios por la redención, la sangre que ha sido derramada por causa de sus pecados y de mis pecados. Tercero, usted no se pertenece a sí mismo, sino pertenece a Dios por la residencia no impedida del Espíritu Santo en su corazón, como Pablo enseña en 1 Corintios 6, el texto 19. Nada nos pertenece, estimados y queridos hermanos, todo pertenece a Dios. Tengo un sexto punto donde hallamos que se aplica la sangre en la Escritura. La sangre la hallamos en el lugar santísimo, en la cubierta de oro, en el propiciatorio, bajo esas alas de los querubines. Allí la sangre era colocada en el lugar más sagrado de todos, en el lugar santísimo. Aquí se destaca que la sangre es el fundamento para nuestro acceso a Dios. Nos falta tiempo para poder seguir destacando el lugar de la sangre a través de la Biblia. Bien, vamos a seguir considerando lo que el sacerdote hacía en la ceremonia de estos sacrificios. El sacerdote tomaba ciertas partes del animal y las quemaba en el altar de bronce, tal como se ve aquí en esta figura, donde la vida de un inocente era entregada, y era el lugar donde el fuego de la santidad de Dios consumía a la víctima. ¿Qué es este fuego en las Escrituras? Este fuego es un símbolo del juicio de Dios. Expresa el carácter santo de Dios en contra de toda maldad. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que Dios es un fuego consumidor. Pero esto no lo enseña para poder atemorizarnos, sino que nos enseña para consolarnos. Dios es un fuego consumidor para poder consumir el pecado que hay en mí. ¿Cómo lo ha hecho? Cargando el pecado sobre sí mismo, y esto puede explicar la inmensa agonía en el cual su santo Hijo, el santo Hijo de Dios, se sometió. Bien, consideremos ahora aquel texto que hemos leído en nuestro devocional. Ese texto leído en Efesios 5:2 que dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Podemos considerar profundamente este texto acerca de la obra de sacrificio del Señor. En primer lugar, el amor de Cristo y el consejo de la eternidad. Aquí tratamos con el tremendo pensamiento del consejo de la Santísima Trinidad que Dios ha tomado sobre sí mismo el pecado del mundo. Al contemplar la cruz, estamos pisando un terreno santo y estamos tratando de penetrar en los sufrimientos de Dios. Fíjese que en la antigüedad los griegos pensaban que Dios no puede sufrir. Pensaban que Dios vive en un aspecto de paz y que el sufrimiento no puede alcanzarle, no podía alcanzar ese sufrimiento a Dios. Eso pensaban en la antigüedad los griegos. Pero en la Escritura, la cruz nos revela que Dios está por el contrario, apasionadamente envuelto en el conflicto del hombre. Los clavos de la cruz, la lanza del soldado y aún la burla de aquel pueblo no expresan todo el sufrimiento de Cristo. Solo Dios, que pesa los corazones, ha podido conocer lo que es aquel sufrimiento y lo que significó. Y solamente el Padre, Él puede apreciar cabalmente el valor inmenso que hizo su Hijo amado en esa cruz de ignominia como sacrificio. Para salvar al mundo pecador, Dios ha provisto un sacrificio de pureza inmaculada,
sin mancha, de mérito infinito. No es un sacrificio de duración infinita, porque como tal ha terminado, pero es de eficacia infinita. ¿Qué es lo que da valor al sufrimiento de Cristo en la cruz? ¿Qué es lo que da valor a la sangre derramada de la cruz? Lo que da valor a la sangre de la cruz es que era poseída por una persona eterna, de naturaleza divina, gloriosa en su preexistencia, que es un ser infinito de carácter absolutamente santo y perfectamente justo. La gloria esencial de la persona de Cristo constituye la base del Evangelio y de Cristo mismo. Comunica esta gloria y esta dignidad de todo cuanto Él hace. Notemos aquí, queridos hermanos y hermanas, que la Escritura no coloca en primer plano los sufrimientos físicos del Señor, más bien destaca la disposición del corazón del Señor que le conduce a la cruz. El testimonio invariable de la gracia de la Sagrada Escritura es que los sufrimientos del Señor fueron vicarios. ¿Qué quiere decir aquella palabra vicario? Significa que fueron representativo, es decir, representa a otro. Fue sustitutivo, es decir, en lugar de otro, en reemplazo de otro. Él soportó en lugar de los hombres culpables para que ellos, los hombres, no debieran soportarlo. Y es así como el Señor murió en esa cruz de ignominia y derramó su sangre. Hay un segundo aspecto. Tiene que ver con la gloria del carácter de Dios. Un segundo aspecto de cómo murió el Señor Jesús en esa cruz, como una ofrenda agradable a su Padre, una ofrenda de sacrificio de olor grato, agradable a Dios. En la cruz, donde la gloria del carácter de Dios brilla en forma suprema. ¿Por qué? Porque en ella el juicio santo de Dios ha encontrado una expresión. No en la muerte eterna del culpable, sino en el derramamiento del juicio sobre el sustituto sin pecado. La cruz ha magnificado la gloria del carácter de Dios y muestra nuestra salvación. Muestra su amor, muestra nuestra salvación solo podía fundarse en la gloria de Dios que Cristo ha establecido en su muerte. Veamos ahora qué significó la satisfacción del Padre ante esta muerte de Cristo en la cruz. Siempre tenemos que subrayar que el primer objetivo de Cristo al morir en la cruz ha sido dar satisfacción a los requisitos del carácter de Dios. En la cruz, las demandas insalvables de la justicia divina han sido satisfechas, plenamente satisfechas. También ha sido satisfactoria la santidad y el honor de Dios, han quedado completamente satisfechas. Debemos destacar aquí un elemento más del carácter de Dios que debía ser satisfecho. ¿Cuál es? En el Calvario tenía que ser satisfecho el impulso eterno del gran amor de Dios hacia el hombre pecador. No podemos definir lo que es el amor de Dios. Es demasiado profundo para nosotros. No hay palabras como para poder describir, pero solamente vamos a poder decir que el amor de Dios es un impulso eterno de su corazón hacia el hombre pecador. Lo grande de este hecho es que al satisfacer Jesucristo el amor de Dios, al mismo tiempo satisface la necesidad más profunda del hombre. Y esto es lo que significa este altar de bronce, aquí a la puerta del tabernáculo. Este altar de bronce aquí
en este dibujo representa la figura insondable, de insondable profundidad del amor de Dios. Ha podido llegar a cubrir al más miserable pecador, dado que Jesucristo busca por encima de todo hacer lo que el Padre le agradaba. Entonces, en la cruz ha venido a ser absolutamente necesaria para manifestar esa plenitud, ese amor. Y este altar de bronce con los sacrificios fue instituido para satisfacer las ansias más profundas del corazón de Dios y que el hombre pudiera acercarse a Dios con un sustituto, con un sacrificio, y poder traer cerca algo en el cual que ofrendar a Dios. En este altar el fuego ardía perpetuamente. La puerta exterior del tabernáculo estaba permanentemente abierta. ¿Por qué? Porque esto indicaba que Dios estaba siempre dispuesto a recibir las ofrendas voluntarias de su pueblo. Dios siempre estaba dispuesto a perdonar, lo mismo que en el día de hoy. Dios está dispuesto siempre a perdonar al más vil pecador. Pero el hombre ha de acercarse conforme al fundamento de Dios. Dios se acerca al hombre a través de la obra preciosa en el día de hoy, de esa obra magnificencia en la cruz del Calvario. Las ofrendas eran voluntarias. Hacían ofrendas que también habían ofrendas que no eran voluntarias y estas se hacían de la mañana y en la tarde. Esas ofrendas eran obligatorias. Pero además Dios estaba siempre dispuesto a aceptar estas ofrendas voluntarias. A la mañana y al atardecer tenían que ser ofrecidas en holocausto. Aquí hay otro aspecto fundamental, porque esto enfatiza en una manera intensa que la satisfacción de Dios ante la muerte sacrificial de su amado Hijo no tiene fin. Todo esto apunta a que el altar de bronce prefiguraba la cruz de Cristo. ¿Por qué? Podríamos preguntar. Hay varios puntos. Primero, es una figura de la satisfacción eterna que el Padre encuentra en esta ofrenda, en el cuerpo de su Hijo amado. Segundo, hay una provisión continua de misericordia por parte de Dios. Tercer punto, a los pies de la cruz hay una aceptación continua delante de Dios. Yo como hombre no soy agradable. Mi historia me descalifica. Mi carácter me descalifica. Mis obras me descalifican. Pero yo tengo a los pies de la cruz una continua aceptación delante de Dios. Me puedo presentar como un adorador y es incomprensible para el ser humano que es miserable, pueda así un ser humano con esta condición pueda adorar a Dios. Pero así está escrito, así dice la Escritura y así yo lo creo. Hay una continua consolación para el creyente que sufre. Tengo mucho respeto con aquel creyente que sufre, porque a mí me ha tocado sufrir y profundamente. El Señor puede consolar al creyente que sufre. La cruz es el testimonio que hemos sido amados con un amor, queridos, apreciados hermanos y hermanas, con un amor eterno del Padre. ¿Qué significa? ¿Qué significa que el amor de Cristo es eterno? Significa que no va a cambiar nunca, a pesar de lo que yo haga y a pesar de lo que yo sea. Eso significa que es eterno. No solamente que viene de lejos, quiere decir que cubre toda mi historia, todo mi pasado, todo mi presente y todo mi futuro que vendrá, a pesar de lo que yo soy y a pesar de lo que es usted.
Todo esto afirma que el altar de bronce, el primer objeto que encontramos al entrar de este tabernáculo, prefigura la cruz de Cristo. Notemos, queridos hermanos y hermanas, que el hecho glorioso, que el amor que reina por siempre en la Santísima Trinidad, no está vinculado a nuestro destino. Todo lo contrario. Toda bendición en el presente y en la eternidad proceden de esta obra de la cruz. El Padre no era un mero espectador indiferente en el Calvario. La palabra inspirada nos enseña que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Tenemos otra figura, la de Abraham e Isaac, su hijo. Mientras iban para hacer el holocausto en aquel monte de Moriah, el Padre estaba acompañando al Hijo en la obra de redención. Toda la bendición, toda la gloria, toda la gracia tiene el origen en aquel único sacrificio, de aquel pecado ofrecido por el Hijo para satisfacer el corazón del Padre. Y esta es la primera finalidad del sacrificio de Cristo y la primera finalidad de la muerte de Cristo en la cruz, la satisfacción del corazón de su Padre. Todo resultado de una sola vida consagrada, la consagración de Cristo hacia su Padre. Podríamos preguntarnos entonces, queridos, apreciados hermanos y hermanas, ¿cuál es el significado del altar de bronce para el cristiano del día de hoy? Veamos algunos puntos. Enseña que el sacrificio de Cristo es el único medio para recibir el perdón de los pecados. Es el único medio para el cual yo me puedo acercar a un Dios santo. Y el único camino de acceso hacia una comunión con Dios. El altar era además un lugar de sufrimiento y de sangre. Y esto nos enseña que Dios tiene que tratar con el pecado y con el pecador. Pero hay que subrayar dos aspectos fundamentales con la muerte de Cristo aquí. Uno, el altar de bronce, figura de Cristo llevando el pecado y muriendo bajo la ira y bajo el juicio de Dios. Ese es un primer aspecto. Pero hay un segundo aspecto en la muerte de Cristo en la cruz, que obliga a considerar su santa obediencia en su muerte, es decir, su sometimiento pleno, su obediencia, con todo el poder de su voluntad hacia su Padre, con toda su mente, con todos sus afectos, con toda su voluntad. Todo fue representado en forma humilde por parte del Señor Jesús y en completa devoción a Él, como una ofrenda de olor grato, fragante, como hemos leído en Efesios 5, el texto 2. Dios ha recibido esa plena satisfacción en ese sacrificio, con este sacrificio de olor suave por parte de su Hijo. Y Dios ha sido glorificado en esta ofrenda. La cruz es el lugar donde el amor de Cristo por el Padre se ha expresado en forma suprema y se ha manifestado en un lenguaje que tan solo la divinidad puede comprender. Así lo presenta el sacrificio por el holocausto. El agrado del Padre significa en la ofrenda de que su propio Hijo iba a ofrecer en esa cruz del Calvario. Y ese olor grato que sale en ese humo de esa ofrenda que era quemada completamente en el altar, esa ofrenda de holocausto, de olor grato, subía ese humo y era la fragancia de la obediencia que veía el Dios en su amado Hijo en la cruz del Calvario. Hay un primer aspecto que tenemos que ver. Primero, Cristo llevando el pecado de todos
en la ofrenda de expiación para poder quitar nuestra culpa y borrar nuestra maldad. Representa a Cristo en la muerte como vía de escape del juicio divino. Y el segundo sacrificio, el de holocausto, Cristo ofrecido en sumisión al Padre, presenta la misma muerte en la cruz, pero aquí, por el hecho por el cual nosotros hemos sido hechos adoradores, aceptables delante de Dios, teniendo el acceso a Dios, estimándonos Él no por nuestros méritos que no existen ni existirán nunca, sino estimándonos en forma apreciativa en el valor estimable de aquel cordero que fue inmolado en esa cruz de ignominia. ¿Cuál es entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, nuestra responsabilidad como sacerdotes en Cristo en el día de hoy? No consiste en repetir este sacrificio que hizo Cristo, ni de actualizarlo como pretenden los teólogos católicos del día de hoy, porque este sacrificio no admite repetición. Nuestra tarea consiste en recordar este sacrificio como un memorial y proclamar en ese día de recordación la gloria del sacrificio de Cristo en esa cruz de ignominia. Su responsabilidad, querido hermano, querida hermana, consiste en enseñar, predicar y clamar y proclamar la gloria de Dios en Cristo Jesús. Como pecadores convictos de pecados, por una obra del Espíritu Divino, hemos venido un día a la cruz y ahora tenemos que presentarnos como sacerdotes vivos, no para poder repetir este sacrificio, sino para poder recordarlo y admirar la perfección de Cristo en ese holocausto rendido por Cristo. Mi responsabilidad consiste en meditar y escudriñar las escrituras para poder penetrar más y más en el significado de la cruz, para tomar aquel texto bíblico con su enorme riqueza doctrinal, para hacerlo el alimento diario de mi meditación y la materia de mi predicación en el día de hoy. Pero notemos, hermanos, que la Biblia enseña que todo ya está consumado. La obra de redención de Cristo está terminada y por siempre. El precio, todo el precio ha sido pagado y estamos libres para siempre. Esta es la gran lección de este altar de bronce aquí a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero desde el punto de vista de la vida cristiana, este altar no es el final. No es el final, este altar de bronce de la vida cristiana, sino el comienzo. Hay que seguir el camino, recorrer hacia velo adentro, hacia el lugar santísimo. Recién hemos entrado, recién estamos considerando el primer paso en nuestra vida cristiana. No hay que ir hacia afuera, sino hacia adentro, donde entró el precursor, nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote, Cristo. El altar de bronce nos enseña un punto fundamental, queridos hermanos y hermanas. Nos enseña el fin de la vida vieja, el fin de la vida pasada. El altar de bronce es el comienzo de una obra de amor de Dios en mi corazón. Querido hermana, querido hermano, esto ha sido hecho por Dios en usted. Él tan solo es el comienzo de la obra de amor en su corazón, lo que Dios ha hecho en usted. Regocíjese, estimado hermano, hermana, anímese cualquiera sea su problema en el día de hoy, cualquiera sea su angustia de su corazón en el día de hoy. Lo que Dios ha hecho por usted es apenas el comienzo de una obra de amor en su alma. Ahora nos falta comprender el camino de santidad que se requiere de todo pecador que se ha convertido a Cristo. El altar de bronce, entonces,
Es el primer paso y veremos el comienzo de nuestra vida espiritual, el comienzo hacia un camino velo adentro.